Hola ideadores, hoy vamos a reciclar un bote de cristal y una botella de plástico para hacer estos dos recipientes en los que podemos guardar nuestras cositas. Más fácil de lo que parece. ¿Queréis saber cómo? Pues vamos allá. Hola ideadores, pues hoy me veis aquí llena de moldes con los guantes y la báscula, así que ya sabéis lo que eso significa, resina. Y es que hoy quiero probar con vosotros esta resina que se llama One to One Flex. Es una resina de Resin Pro que está diseñada, se llama One to One porque cuando lo haces con volúmenes, si por lo que sea no tenéis una báscula, es muy fácil de usar porque tienes que usar el mismo volumen de la A con el B. Yo como tengo báscula que la uso para esto, prefiero pesarlo para ser más exacta y entonces tengo que echar 100 de la, por cada 100 de la 90 del B en gramos. Pero se puede usar también, como os digo, en volumen. Y quiero, esta resina hace figuras flexibles. Lo que pasa es que me parece que son solamente flexibles durante un tiempo, luego se quedan duras. Y quiero compararla con esta otra que sí que me habéis visto ya utilizarla, que es la Biflex. Esta está diseñada sobre todo para recubrimientos de cosas que quieres proteger, como hicimos unas pegatinas, no sé si os acordáis, pero también lo que me sobró lo puse en moldes y lo que saqué de esos moldes es flexible durante más tiempo. Entonces quiero comparar una y otra para ver si luego en un trabajo conviene más usar una o la otra. Por eso tengo tantos moldes por aquí fuera. Entonces vamos a empezar a preparar la One to One. $9 por 3, 27 gramos del B tendré que poner. Bueno, pues ahora, como siempre, cojo un palito para mezclarlo. En esta dice que hay que mezclarlo al menos durante 90 segundos y luego aplicarla en los siguientes 25 minutos. Bueno, ya estoy bien mezclada, la voy a dejar un poquito reposar para que se le vayan las burbujas. Bueno, en algún momento creí que estaba grabando y no estaba grabando. Lo que he hecho ha sido rellenar con la resina mi molde de las puertas, las ventanas y las setas. Les he ayudado con el palito para quitarlos, porque tienen mucho relieve, y para quitar las burbujas. Y luego con una llama de mechero la he pasado para quitar las burbujas de la superficie. Y ya la vamos a apartar para que se quede polimerizando. Y ahora quiero comparar también si se pueden teñir las dos resinas. Así que voy a emplear polvos de mica para teñirlas. Y así luego compararemos una con otra. Bueno, yo creo que voy a intentar rellenar esta cadena de aquí, aunque tiene una forma un poquito difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Como con todas las resinas, intentad poneros en una superficie horizontal porque la resina si no se va a acumular más en el lado más bajo. Si estás ahí y todavía no te has suscrito al canal, no sé a qué esperas porque es totalmente gratis y a mí me ayudas mucho. Solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse y dale también a la campanita que hay al lado, activando todas las notificaciones, porque así YouTube te va a avisar cuando suba algo nuevo y no te vas a perder nada. ¡Venga, que es gratis! ¡Muchas gracias! Mirad lo que os decía, este molde no me fijo yo, tiene una ligera forma así, curvada hacia los extremos, y ahora se me está saliendo por allí. Esperemos que no se me salga demasiado. Pero bueno, y ahora vamos a preparar de la otra, de la Biflex. Voy a preparar menos porque con esta me ha dado para bastante más de lo que pensaba. En esta hay que poner, a ver dónde está, aquí,
por cada 100 del B, 97 del A. Así que vamos a poner, o sea, casi lo mismo. Voy a intentar hacer 10. Vale, y antes de cerrar aquí, os recomiendo que limpiéis bien aquí, porque si no se pega y cuesta muchísimo abrirlo. Y ahora, como siempre, pues vamos a mezclar. Y como de esta ya tengo hechas estas plumas en transparente, que las hice en el otro vídeo que os dejaré por aquí arribita, con este molde de plumas, y como veis hace ya más de un mes que las hice y mirad, todavía están bastante blanditas. Entonces lo que voy a hacer directamente es teñirla. La voy a teñir con el mismo tinte de mica, si encuentro donde lo he puesto, para luego poder comparar. Bueno, y lo voy a dejar todo aquí hasta mañana. A ver qué pasa, ya lo desmoldaremos y compararemos. Bueno, pues ya han pasado unas cuantas horas y ahora vamos a desmoldar. Voy a comenzar con estas. Mirad, todavía está muy blando, más blando que la resina normal, porque la resina normal, es cierto que hasta las 48 horas no alcanza la dureza total, pero este está más blandito. Y bueno, la verdad es que el color es bastante parecido entre las dos resinas y se podría usar cualquiera de las dos. Vamos ahora con las teñidas. Vamos a ver primero esta de aquí. Bueno, como veis, muy flexible, y esto lo podríamos ahora acoplar pues a cualquier sitio. Esto va abierto para si lo quieres luego poner uno con otro, y la pequeñita pues también sale perfectamente. Aquí tenemos alguna burbujita más, pues porque es un molde un poco más difícil de que no queden burbujas, pero bueno, está bastante bien. Estas otras que me sobró también las voy a sacar. Y la verdad es que muy bien, mirad el nivel de detalle que alcanza. Mira, yo no sabía que esta de aquí tenía este detalle del punteado de aquí. Y voy ahora a desmoldar la otra. La verdad es que se siente muy parecido. Esta igual se pega un poquito más por detrás, pero se siente muy parecido y el resultado también es muy parecido. No tiene mucho brillo, pero ya no sé hasta qué punto es por la resina o por el molde. La verdad es que estos moldes sí que tienen pinta de ser brillantes, y yo esperaba que esto fuera un poco más brillante, pero bueno. Y la mariposa era molde brillante seguro, o sea que nos va a sacar de dudas. Pues muy brillante tampoco queda. Esta lo que pasa es que está como más pegajosa
No sé si es porque era lo último del vaso, pero bueno. Pues voy a recoger un poco por aquí y empezamos a hacer cosas con ello. Bueno, y ahora vamos a trabajar con este bote. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser limpiarlo, que tiene aquí unos restos de pegamento, y el pegamento con lo que mejor se quita es con acetona. Y ahora aquí lo que voy a hacer va a ser como si fuera una casita de gnomos. Entonces aquí pegaré la puerta, las ventanas, un poco más abajo las ventanas. Y alguna seta por aquí abajo. Y también el chisme este de las florecitas. Entonces, para pegarlo aquí, ¿qué voy a usar? Pues yo voy a usar pegamento block, también valdría silicona fría. Y podemos utilizar una cinta de carrocero para que se quede pegado hasta que esto se quede pegado del todo, para que se quede con la forma, aunque la coge bastante bien. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Además me hace mucha ilusión si me dejas tu comentario, yo los leo y los respondo todos. Y si me compartes en tus redes sociales para que me conozcan los amigos que aún no me conocen, me ayudarás a crecer. Muchas gracias. Una cosa que os quiero enseñar mientras eso se va secando es lo fácil que es, si os pasa esto como a mí, el ponerlo bien. Y es que como está blandita, con simplemente unas tijeras podemos recortar por el borde. Ahora mismo tiene el mismo tacto que una goma. Y ahora en la parte de arriba de la tapa quiero hacer el tejadillo. Entonces para eso voy a usar pasta de secado al aire. Hoy voy a usar esta Hobby, que la verdad es que yo todavía no la he probado, pero la ponen bastante bien. Ya sabéis que siempre que trabajo con pasta de modelar, trabajo con un vaso de agua al lado para humedecerme las manos y poder hacer mejor este tipo de modelados, porque primero lo que hay que hacer es darle bien de calor y amasar bien la pasta. Hago una bola y luego en la parte de arriba le voy a dar pues forma cónica. Y lo que quiero es ponerlo aquí arriba y, como os digo, que sobresalga un poco, así que voy a ir aplastando. Quiero que me cubra bien toda la tapa. A ver, no quiero que se me meta por debajo. Así, que no vaya a ser que luego no pueda abrir y cerrar, pero sí que me tape así toda la tapa. Ahora, para que esto quede bien pegado, le voy a echar aquí cola blanca. Y ahora a este techo le quiero dar una apariencia como de paja. Entonces, con una cuchilla, un palito de brocheta, algo así finito, vamos a hacer un montón de líneas para que parezca la paja. La paja o las maderitas, una de estas casas antiguas. Pues eso, como me imagino yo las casas de los duendes. Era esto o la parte de arriba de una seta. Pero como le he puesto setitas abajo, pues ya estaría nuestro tejado.
Y ahora lo que voy a hacer va a ser dejarlo secar. Así ya se pegará. Y luego le voy a quitar todas estas cintas. Y lo que voy a hacer va a ser darle una capa de imprimación, tanto a la parte de abajo del bote como a la parte de arriba. Aunque esta parte de arriba no necesitaría tanto la imprimación porque suele coger mejor la pintura. Y así luego la podremos pintar y dar color. Vamos a seguir pintando nuestra casita. Y entonces ahora lo que voy a hacer va a ser pintar el fondo de puertas y ventanas con este color pardo y el fondo de la pared con este color crema. Los herrajes y demás los voy a dejar así sin pintar bien porque luego los pintaré con un color metálico. Y la paja del tejado la voy a poner con un color mostaza que voy a oscurecer un poquito con este color pardo. Bueno, pues aquí seguimos con la casita. Le he dado 2 capas de color pardo a las ventanas y le he dado las 2 capas de color crema al fondo. Y bueno, las setas las estoy pintando la parte de abajo de color pardo y la parte de arriba de marrón chocolate, aunque todavía le tengo que dar alguna capa más. Y ahora vamos a intentar darle un poco de relieve o fondo, como lo queráis llamar. Entonces vamos a poner un poco de marrón chocolate y un poquito de agua para hacer como una aguada, una pintura bastante diluida. Y ahora tengo aquí al lado una toallita, porque lo que voy a hacer con esta toallita, con esta pintura, es aplicarla en nuestra puerta, que entre bien por los resquicios. Y ahora con la toallita voy a quitarla de la superficie. Uy. Así se me quedará sobre todo marcada en la parte de abajo y se quedará más oscura y con más relieve. Como veis, todavía no he pintado los herrajes, esos los haré al final. Y también voy a hacer lo mismo con el tejado, que lo tengo aquí aparte, para darle ese tono un poco más oscuro a la paja, sobre todo que penetre bien por las rendijitas. Como está líquido no suele ser difícil, pero poned un poco de atención. ¿Veis la diferencia? Queda como mucho más natural, creo yo. Bueno, y ahora todo este fondo está muy claro, así que con la toallita le voy a ensuciar un poco. Ya veis que no me hace falta ni darle más. Entonces la ensucio y como tiene demasiado, luego se la pasaré para limpiar también. Yo siempre que veo a mis amigas ensuciar y envejecer las casas y las miniaturas, les digo, jolín, con lo que nos esforzamos nosotros porque nuestra casa esté limpia y luego enseguida ensuciamos las cosas. Pero le da un aspecto como más realista.
Y ahora lo que me queda es pintar bien las setitas y pintar los herrajes. Las setitas, como os digo, las voy a pintar con este color marrón chocolate. Y para los herrajes voy a utilizar este color estaño y con un pincel finito a pintarlos pues con mucha paciencia. Así voy a ir pintándolo todo, y cuando acabe y esté seco lo barnizaré, en este caso con barniz mate, tanto la paja del tejado como la puerta y o sea, como todo el bote, y lo voy a barnizar con barniz mate pues porque me parece como que queda más natural, que una casa de gnomos natural no es, pero bueno. Casi se me olvida una cosa, y es que le quiero dar a la parte de abajo un toque verde, pues como que fuera la hierba. Así que voy a coger un pincelito y con este verde oscuro, que es un verde boj se llama, si queréis también le podéis dar un poco manchado, igual que antes, por la parte de arriba, por debajo del tejado, como que fuera verdín. Yo no le voy a dar nada porque este gnomo es muy hacendoso y tiene la casa muy limpia, así que no deja que salga verdín por ningún lado. Pero lo podéis envejecer todo lo que queráis. Y bueno, eso, le daré otra capa de verde por aquí y luego ya sí que lo barnizaré. Ya tengo mi casita barnizada y la verdad es que estoy bastante contenta, salvo por esto de aquí. Claro, para que luego pueda el frasco abrir y cerrar, pues lo he tenido que dejar bastante desnudo por esta zona y no me acaba de convencer. Entonces lo que voy a hacer va a ser colocarle aquí una cuerdecita, así, para disimular un poco esa zona de la unión, que yo creo que queda bien también con la casita. Así que vamos a cortar la cuerda que nos hace falta. Para que no se deshilache le colocamos aquí dentro un poquito de silicona. Cuidado, no os queméis al hacer esto. Y ahora la vamos a pegar por aquí con silicona líquida. Y así pues me gusta mucho más cómo queda. Y ya tendremos lista nuestra casita, que además eso, podemos abrirla y cerrarla y guardar dentro pues lo que queramos. Y también vamos a hacer otra cosa utilizando esta botella de yogur líquido, que lo primero que voy a hacer va a ser quitarle el plástico de fuera. Y ahora no quiero usar toda la botella, quiero usar solo la parte de abajo. Así que lo que voy a hacer va a ser ir marcando con un rotulador, mejor si es un rotulador permanente porque lo voy a poder ver mejor luego.
todo a la misma altura. Lo voy a marcar a 10 centímetros, que en realidad son 10,5 porque tiene medio centímetro más la regla. ¿Veis? A esto me refiero, que aquí tiene medio centímetro. Y ahora lo voy a cortar por aquí. Este plástico es bastante blandito y me valdrá con un cúter o con un bisturí bien afilado. Si no, lo que podéis hacer es calentar un poco la hoja y entonces cortará más fácil, pero ya os digo que esto que es blandito, si está bien afilado el cúter, suficiente. Y ahora lo que voy a hacer va a ser darle una imprimación para plásticos aquí, porque luego lo pintaremos, pero antes voy a lijar un poco el borde para que no quede el canto este tan pronunciado. Ya le he dado la imprimación aquí a nuestro parte de abajo de la botella y ahora le voy a hacer un decoupage con esta servilleta tan chulísima. Voy a coger esta parte de aquí, que está toda como a la misma altura, y con un pincel húmedo voy a ir recortando. Y ahora voy a ir haciendo decoupage. Y con un pincel con las cerdas blanditas vamos a ir aplicando una capa de medium para decoupage. Esto lo repito siempre, pero es que así si alguien viene que todavía no haya estado por aquí en otros vídeos, pues aprende. Y si no has estado nunca por aquí, pues ya sabes que tienes que suscribirte para enterarte de todos los vídeos y así no perderte nada, como cómo se hace el decoupage o cómo se hacen otras muchas cosas. Y como es un trozo pequeño, pues no me hace falta el quitante arrugas. Le voy a extender así, aplicándole una capa más generosa de medium para decoupage por encima. Y ahora lo vamos a dejar secar antes de seguir. Ya se ha secado el decoupage y la verdad es que este botecito lo quiero hacer muy sencillo. Así que le voy a dar nada, 2 detalles más. Y uno de ellos va a ser un poco de brilli brilli. En esto del brilli brilli, la maestra es Yoli, de Manualidades con Yoli. Pero bueno, yo estoy intentando aprender de ella. Vamos a intentar emularla un poco y darle un poco de brilli brilli azul a las florecitas y brilli brilli verde a las hojitas. Vamos a esperar a que se seque. Mira qué chulo. Y luego lo barnizaré. Le daré un par de capas de barniz satinado. Bueno, ya se ha secado el barniz. Y la verdad es que me encanta cómo está quedando. Y ya veis lo sencillo que es de hacer. Y ahora solo me queda ponerle nuestra cenefa, nuestra cadenita aquí arriba. La voy a pegar con cola blanca. Y la dejaré que se seque y estará listo. Bueno, igual le pongo algo, voy a pensar, porque como esto no llega del todo, igual le pongo algo aquí, pero con eso acabaremos.
Voy a sujetarla para que no se escape hasta que esté bien pegada. Y como veis la dejaré secar así boca abajo, porque si la dejo boca arriba es muy probable que se me caiga por el propio peso, aunque al ser de resina pesa muy poquito, pero es más fácil. Y bueno, deciros que hace ya un par de días que he hecho las cenefas y mirad, siguen las dos igual de flexibles. Esta con la One to One Flex y esta con la Biflex. Igual está un poquito más flexible, pero la realidad es que las dos están bastante flexibles. No sé si con el tiempo, al pasar de semanas y tal, esta se acabará de poner dura. Ya os contaré, pero de momento más o menos el resultado es el mismo. Lo único que la Biflex es poliuretánica y la One to One es epoxídica. Así que la verdad es que estoy muy contenta con el resultado de las dos flores, o sea, de las dos resinas. Y mirad qué chulos han quedado al final nuestros recipientes. La casita de los gnomos con las setas y sus ventanitas, y ya sabéis que se puede abrir para guardar cositas dentro. Y nuestro bote para los lapiceros, los pinceles, las brochas de maquillaje o lo que queramos. Súper sencillo de hacer. Ya sabéis que tenéis un descuento si queréis comprar cualquier cosa en resinpro.es. Utilizando el código ideado a mano tendréis un 10% de descuento. Nosotros nos vemos pronto con más cosas. Hasta pronto, ideadores.